Pues lo que ha dicho, yo soy Pablo, residente de torácica del Hospital Universitario Puerta de Hierro y vengo a hablaros lógicamente de la especialidad de cirugía torácica, no iba a ser de otra. Eso sí, antes de empezar sí quería deciros a todos que enhorabuena, enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Sé que han sido meses y en algunos casos años muy duros e independientemente del número que hayáis sacado, simplemente el hecho de llegar hasta aquí y tener que elegir ya especialidad ya es una gran meta y os doy la enhorabuena por ello. Bueno, pues siguiendo un poco la dinámica del resto de mis compañeros, pues la palabra que yo he elegido para representar mi especialidad es la de satisfacción. Satisfacción porque es una especialidad dura, exigente a veces, pero al mismo tiempo cuando después de unas horas muy duras en el quirófano ves al paciente en la planta, cuando el paciente te cuenta que su clínica está mucho mejor a como llegó y sobre todo cuando te enteras de que has extirpado la totalidad del tumor que pudiera tener, pues al final te llena de una satisfacción profesional y personal muy importante. A continuación voy a describir brevemente en qué consiste mi especialidad, porque bueno, soy consciente de que durante la carrera nos centramos pocos en el contenido de la cirugía torácica y al mismo tiempo cirugía torácica es una especialidad que no está presente en todos los hospitales, solo está presente en los hospitales terciarios, en los más grandes. Entonces muchos de vosotros seguramente no habréis hecho prácticas de cirugía torácica o en caso de hacerlas habrá sido de escasas semanas o como mucho un mes. Entonces, ¿en qué consiste mi especialidad? Pues la especialidad de cirugía torácica es la especialidad quirúrgica que aborda todos estos órganos que podemos apreciar aquí, el pulmón, pleura, mediastino, vía aérea, en definitiva todos los órganos de la caja torácica, exceptuando el corazón, esófago y columna dorsal. Vale. Para ello tenemos muchísimas técnicas diferentes, por ejemplo resecciones, sean resecciones anatómicas, lobectomías, neumonectomías, patología del mediastino tratada por mediastinoscopia, timectomías, también está el trasplante pulmonar, la cirugía del conducto torácico o de la reparación del diafragma y reconstrucción de fracturas, cirugía del neumotórax o biopsias. Como veis, muchísimas técnicas y otras tantas que no me voy a enrollar en ello. Con respecto a los puntos positivos, pues bueno, mi especialidad tiene bastantes puntos positivos. El primero, el lógico, es que es una especialidad muy quirúrgica y por tanto tiene mucha cirugía, ¿vale? Eso a los que somos de quirúrgicas, pues al final es lo que nos mola, estar en el quirófano durante horas. Si eres una persona que considera que lo suyo no es estar en el quirófano durante toda la mañana, pues igual esta no sea la mejor especialidad. Después, otro de los puntos más importantes, posiblemente el que más me gusta a mí, que es una especialidad muy resolutiva, ¿vale? La mayoría de nuestros pacientes se curan. Y eso al final, en relación con la palabra que había elegido para representar la especialidad, te da una sensación de mucha satisfacción, tanto a nivel personal, profesional y también, lógicamente, una satisfacción al paciente. Además, no solo tenemos la parte quirúrgica, que es la más importante, también tenemos una fracción un poco más médica, por el manejo de nuestros pacientes en la planta, el seguimiento de estos en las consultas, o el abordaje del paciente que entra por la urgencia y necesita de un cirujano torácico por un traumatismo torácico, por un derrame, por un neumotórax. Además, otro punto a destacar son las guardias. Nuestras guardias suelen ser guardias buenas, descansamos, solemos dormir bastante, tanto de adjunto como de residente. Eso sí, habrá días en los que un paciente se nos ponga muy malo o que tengamos que ir al quirófano con el paciente y por tanto, pues igual estamos toda la noche en el quirófano y podemos considerarlo una guardia mala, pero generalmente van a ser guardias buenas, ¿vale? Y por último también destacar que hay muchísimo trabajo en equipo. En nuestro día a día estamos en estrecho contacto con anestesistas, neumólogos, cirujanos generales, cirujanos cardíacos, el personal de enfermería y los técnicos, fundamental, y al final este abordaje multidisciplinar del paciente no solo es beneficioso para él, sino también es muy enriquecedor a título personal. Puntos negativos, pues bueno, por un lado tenemos una curva de aprendizaje muy larga, es decir, necesitamos de muchas horas de trabajo y de muchas horas haciendo mano en el quirófano para notar que poco a poco nuestra formación va mejorando. Os pasará, me ha pasado a mí a veces, que nos vamos un mes de vacaciones, de rotación externa y cuando volvemos pues sentimos que estamos como un poco más verdes, como que hemos retrocedido un poco en nuestra formación, pero eso al final se recupera a base de horas. Los horarios, pues chicos, es una especialidad quirúrgica, ¿vale? O sea, sabemos a qué hora entramos, pero la hora de salida pues es un poco ambigua. Podemos salir la mayoría de los días a las 3, 3 y poco, pero habrá días que sacamos a las 5, a las 7 o a las 9 en función de si el quirófano se nos complica. Además, un dato importante que me preguntáis mucho es sobre los pocos hospitales en los que hay cirugía torácica. Esto es una especialidad que solo está presente en los servicios, en los hospitales terciarios, en los hospitales más grandes, y por tanto eso hace que tanto de cara a elegir especialidad como después en la vida del adjunto, sobre todo en los primeros años, pues tengamos que movernos a lo largo de la geografía española. Esto a su vez guarda relación con el otro
punto negativo, por así decirlo, que es la escasa oferta laboral. Eso es una pregunta que me hacéis mucho, porque en muchas listas es verdad que la cirugía torácica figura la quinta o sexta especialidad con más paro. Pero os digo que a la hora de la verdad eso no se nota, por lo menos por la experiencia de mis residentes mayores y de mis adjuntos. Lógicamente, cuando terminas la residencia, los primeros contratos que te vienen son contratos temporales, contratos para cubrir bajas, pero eso es aquí y en cualquier otra especialidad. Y al final, si somos un poco flexibles a la hora de movernos por España, no tenemos que tener ningún problema. Con respecto a las especialidades que yo me planteaba antes de elegir cirugía torácica, pues destacaría traumatología y cirugía general, por ser especialidades muy quirúrgicas que me gustaban mucho, pero también anestesia, por ejemplo, porque al final estamos en el quirófano y al mismo tiempo tiene una calidad de vida bastante buena. Sin embargo, ahora después de haber elegido pues traumatología y anestesia, me la seguiría manteniendo por el mismo criterio y añadiría la especialidad médica de neumología, puesto que a pesar de ser médica, pues tiene muchísimas técnicas invasivas, lo cual está bastante guay, y además pues tratan las mismas patologías que nosotros. Bien, un residente de cirugía torácica va a tener las rotaciones más o menos similares en cualquier hospital de España. El primer año vais a rotar de 6 a 12 meses en función del hospital por cirugía general. Después estaréis, lógicamente, 2-3 meses por neumología en función del hospital y en función de si hay una planta de trasplante o no. Aquí podemos incluir también una rotación por broncoscopias. Y después rotaremos también por medicina intensiva en la UCI y o por anestesia si hay un área de reanimación posquirúrgica. Cirugía vascular, cirugía cardíaca, y si acabáramos en un centro con servicio de cirugía torácica que no tenga trasplante, muchas veces programan rotaciones a un centro que sí que lo tenga. Por último, se suele reservar un periodo de rotación externa de entre 2 y 6 meses en función del hospital para rotar de final de R4 y de R5. Bien, cosas a preguntar de cara a elegir el hospital, chicos. Pues mira, yo he puesto estos. Y en el primer punto, pues preguntar si existe cierto equilibrio entre la cirugía abierta o la toracoscópica. La cirugía toracoscópica al final es nuestro día a día, es el presente de la cirugía torácica y cuando terminéis la residencia vais a salir muy bien formados en ella. Sin embargo, si además nos formaran en cirugía abierta, pues al final adquiriríamos nuevos mecanismos para, de cara al adjunto, saber con qué apañarnos en función del paciente y de la situación. También importante preguntar por el volumen quirúrgico, es decir, cuántos quirófanos tienen a la semana, junto con si hay un número proporcionado de residentes. Esto lo digo porque si vamos a un hospital con cirugía torácica en el que entran residentes todos los años y el volumen quirúrgico al final es poco, eso hará que operemos menos que otro compañero que elija cirugía torácica en otro hospital. También preguntad por el grado de implicación, es decir, cuál va a ser vuestro papel el día a día en el servicio, el día a día en la planta, en las consultas, en el quirófano, cuánto opera el residente, ¿vale? Pregunta de eso. Sobre la docencia, pues a ver, lógicamente los que tenemos que aprender somos nosotros, los residentes, pero si estamos acompañados por adjuntos docentes y que no tienen ningún reparo en respondernos a las dudas que nos vayan surgiendo, pues mejor que mejor. Con respecto a las guardias, pues preguntad cuántas guardias se hacen al mes, si están entremezcladas con otros servicios, el adjunto si está presencial en el hospital o si está localizado en su casa, lo cual os adelanto que es lo más frecuente y lo más extendido prácticamente en todo el país. Y después la eterna pregunta, elegir cirugía torácica en un centro con trasplante o sin trasplante. Pues a ver chicos, ahí yo ya sinceramente creo que formarse en trasplante siempre es un plus, independientemente de que después de adjunto nos dediquemos al trasplante o no. Pero también es verdad que si elegimos un centro con trasplante, nuestra calidad de vida se va a deteriorar bastante. Entonces, bueno, esto ya es un poco a título personal y que cada uno valore las prioridades que pueda tener. Y por último, lógicamente, preguntad si hay un buen ambiente. Es un sitio donde vais a estar 5 años, pues que mínimo que haya un buen rollo entre los residentes y entre los residentes y los adjuntos. Aquí simplemente de forma informativa os pongo los 7 hospitales con cirugía torácica que tengan programa de trasplante y en rojo os he indicado los que ofertan plaza este año. Y este sería el ranking en el que se fueron elegidos los 10 primeros puestos de cirugía torácica el año pasado. Bien, aquí os pongo todas las plazas de cirugía torácica que se ofertan este año en 2022, que son un total de 23 plazas. Y nada chicos, ya me despido, simplemente deciros que esto es una especialidad muy dura, exigente, que os voy a exigir mucho. En ocasiones posiblemente acabéis como yo, dormido por las esquinas, cosa que me ha pasado más de una vez. Pero también es una especialidad que merece mucho la pena, ¿vale? Es muy bonita y nada, esta es una foto de mi primera extracción pulmonar con el que entonces era mi R5 y de lo que guardo un grato recuerdo. Y nada chicos, que mucho ánimo, mucha suerte con la elección y que elijáis lo que elijáis y el hospital en el que acabéis, intentad ser felices y aprovechar esta etapa.